manifestaciones. Grito social, muy bien dicho, bien marcado. Medidas del gobierno causan reacción social. Por un lado, vamos a recapitular algunas situaciones que se han dado porque a las 4 de la tarde se juntaban la marcha de los trabajadores y esto hizo que sea pues mucho más grande la manifestación hoy en la tarde. Y por otra parte, vean ustedes, imagínense ustedes, un juez niega el acceso a los tributos me refiero a los impuestos, a los pagos del presidente de la República, Guillermo Lasso. Esto en medio de todo este escándalo de los Pandora Papers, que no terminan, que hay muchos cuestionamientos, y esto aparte de la revelación del bloque de Revolución Ciudadana, que hablaba, aparte de Pachacutic también, sobre estas pruebas que hablan de ya pues el perjurio que habría cometido el presidente aparentemente por haber inscrito su candidatura aun cuando incumplía el código ético o el pacto ético que se había aprobado en una consulta popular que hablaba de los paraísos fiscales. Y esto no es tema de Ecuador ni es un tema de dedicatoria, creo que la conceptualización es global. Y hay muchas personas que están en contra de estos paraísos. De hecho, están tratando de hablar con el mundo, o el mundo hablarse para sí mismo, para derogar o destronar o eliminar de alguna manera los paraísos fiscales, porque aun cuando termina siendo un acto deliberado de un país soberano que asimismo opta por darles estos beneficios, se constituyen en una guarida para otras personas que no son del país, que tratan de ocultar sus dineros para no pagar los impuestos debidos. Entonces, cuando se habló del pacto ético, cuando se habló hace mucho tiempo y se aprobó, la conceptualización era no sacar nuestra plata, sino traer, porque un país se fortalece con dólares y que eso logra quedarse y formar esta economía circular, esta liquidez que le hace bien a un país. Y yo siempre he utilizado un mensaje o un ejemplo que yo no sé si sea tan verídico, pero yo creo que vale la pena decirles. Mónica, saludos. Marco Jara, ¿cómo le va? Manuel Pacheco también, Rubén Alejandro Ayala. En la costa se ve, que es por mí, que es por el programa, que es por nosotros. Está bien. O sea, que tú piensas, está bien, no te discuto. Sigan. Saludos, Rocío del Pilar González y Angelina. Por ejemplo, yo decía, en un ejemplo muy pequeñito, si usted hace una obra, ¿verdad? Hablamos de mi ciudad, por ejemplo. Y si usted contrata o ve la forma, porque no puedes también contratar a todos de la ciudad, porque a veces necesitas específicamente un talento que de pronto no hay, o tienes un talento que traes de otra ciudad que resulta muy bueno para el trabajo. Pero digamos que te preocupas de que la mayoría de los obreros sean de la ciudad, de donde está construyéndose. Ok, digamos que hay un 10% y hay un 20% de gente que está afuera, pero somos del mismo país, solamente para ejemplificar esto de acá. Saludos, John Pilaloa. Si usted le paga el sueldo a esta persona o a este trabajador, ese 10% lo va a gastar en cosas de su ciudad, ¿verdad? Y eso hace que su ciudad de una u otra manera se dinamice, crezca, ¿no? Salga el señor, coja un taxi, el taxi con ese dólar se compró una cola, el que cogió la cola con ese dólar se fue a comprar el pan, el que cogió el pan se fue y pagó el bus y se da la vuelta y la plata regresa al mismo jefe y el mismo jefe le paga el dólar al trabajador. Economía circular. Ese 10%. Y el otro por ciento, pues agarrará su sueldo y se va a su ciudad natal y se lo gasta allá. Solamente para ejemplificar, porque igual es patria, somos país, somos ciudades de un solo país, ¿no? Pero para entender un poco el concepto de que no se vaya la plata para otro lado, sino que se quede en el país. Cuando se va a otro lado, se pierde, que se invierta, que se quede, que se gaste y que se reactive aquí mismo. Ese pacto ético se lo había ganado en una consulta popular y aparentemente pues el presidente Lasso lo habría incumplido porque habría tenido todavía antes de o después de inscribir su candidatura, como lo habían denunciado, recién el traspaso de estos bienes
que al final de cuentas tuvo que reconocer que existen. Muy bien, ok, ahí como para hacer pequeños preámbulos de cosas que uno termina aprendiendo, no porque somos expertos, sino porque estamos en constante contacto con la información. Catalina, ¿cómo le va mi estimada Catalina? María José, por ahí veo a Cris, Ángelo, Darío Pilataxi también. A ver, vamos a recapitular lo que ha sido, porque las manifestaciones han continuado, mis queridos amigos, y es necesario comentarles qué es lo que ha pasado. Primero, para ponerles en contexto, la cosa no ha parado. Esto es de hace pocos minutos, una convocatoria, no, un comunicado de la Jornada Nacional Progresiva de Movilizaciones y Resistencia, que continúan las acciones en cada uno de los territorios. Esto lo habría comunicado la CONAIE a través de su cuenta de Twitter. Quienes estuvieron también dentro de estas manifestaciones, a ver si mejor, mi querida producción, no sé si tenemos de pronto imágenes. Y si no tenemos imágenes, mi querida producción, podríamos pasar a los videos, porque hay videos donde se visualiza el accionar principalmente de las manifestaciones que estuvieron llegando a la ciudad ya en el centro, por decir, ya de Quito, ¿no? A ver, adelante. Ahí está, se unió en la tarde el Frente de Trabajadores con demás actores sociales y marcharon, mis queridos amigos, esto en horas de la tarde, porque acuérdense que yo terminaba el informativo y acá se estaba formando esta manifestación. Los nuevos resultados de las autoridades hablan de 37 detenidos en el marco de las manifestaciones, algo que no habla para nada bien de esta situación. Ellos se han justificado en el tema de que hacían su trabajo y sin embargo no deja de ser un abuso, ¿no? De parte y parte, porque, a ver, a mí me gusta esto particularmente. Estas marchas pacíficas, me gusta, claro, insisto, cuando ya la cosa llega a un nivel donde el gobierno no entiende y ya no funciona, ¿no? Lo entiendo. Lo que no voy a entender es cuando empiezan a haber daños de parte y parte que terminan afectando sea la propiedad privada o sea la propiedad público-privada. Y luego empezaron ya a calentarse los ánimos. Hubo algunos problemas, represalias, por supuesto, algunas personas que resultaron heridas, algunos que empezaron a destrozar el parque, la plaza, y sacaban los adoquines. Este es otro sector. Esto ocurrió en la tarde, mis queridos amigos. A ver si tenemos acá. Y ahí hubo un enfrentamiento. La policía, incluso la policía montada, y algunas personas empezaron a sacar los adoquines, empezaron a dañar el bien público. Eso, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo en ese tipo de situaciones. Como tampoco en esto, en la represión a los ciudadanos. Ya, papito lindo. Ya, llévenle más. La gente va grave. Y eso es lo que está recibiendo. Así está recibiendo el presidente de la República. Mire, en vez de atender la demanda del pueblo ecuatoriano, nos recibe con represión, y para lo cual hace meses atrás entrenaba al aparato policial y militar justamente para enfrentar a la movilización popular como estamos haciendo ahora. Yo vengo de la Sierra Central. En la Sierra Central parcialmente está cerrado las vías. Hoy en la mañana, a las primeras horas, un compañero nuestro, Santiago Michingalle, habría sido detenido en Cotopaxi, en Pujilí, pero gracias a la gestión de los abogados habría sido liberado alrededor de las 10 de la mañana. Eso es lo que está haciendo el presidente, amedrentando, reprimiendo al pueblo ecuatoriano, quienes estamos reclamando con justa razón. El incremento del precio de los combustibles significa la agudización de la crisis económica, la asfixia económica que estamos viviendo la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Esto hay que rechazar. El pueblo ecuatoriano debe rechazar. No podemos permitir
Un gobierno de esta calaña que en vez de atender las demandas del pueblo ecuatoriano, cumple las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Entonces ahora no hay gobierno, pues. No hay gobierno en este país. Entonces, si es que vamos al diálogo, habrá que ir a dialogar entonces con el Fondo Monetario Internacional. Qué vergüenza nacional en realidad que estamos viviendo. Así es que las organizaciones sociales en este momento debemos fortalecer en cada territorio. Entendemos que el gobierno no nos va a entender. Eso significa que tenemos que ir a las medidas de hecho más radicales. Tenemos que ir a un paro nacional, tenemos que ir a un gran levantamiento popular. No nos da otra opción. Esta es la represión que estamos viviendo en este momento. Hablaban un poco también de personas infiltradas que estaban haciendo estos desmanes, que estaban destrozando y que podrían incluso haber sido colocados precisamente para que se dañe esto. Yo no sabría decirles si esto es real, si no, o dar fe de aquello. Puede que sí, puede que no. A veces es la euforia colectiva. No sé si tenemos el video, mi querida producción. A ver, ese es el video cuando, desde otro ángulo, cuando golpeaban a la periodista, si no me equivoco, ¿verdad? Pero había otro donde rompen un cartel de una publicidad. A ver, pasemos ese video, que fue la represión que vivió una comunicadora, pero vista desde otro lado. Se lo quería llevar a uno ahí, ¿no? Ahí a una periodista la quería llevar. Se la querían llevar a una periodista. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en la destrucción. Tampoco estoy de acuerdo en que se maltrate a los manifestantes, ni que se los ponga en el mismo saco y se los trate como delincuentes. Entiendo ahí, por ejemplo, viendo estas imágenes, como alguien decía y reclamaba, ¿por qué no actúan así en las cárceles? ¿Por qué no actúan de esa manera en las cárceles? Pero a la gente que sale a manifestarse, a reclamar, pues, mángale, peor que delincuente. Pero tampoco estoy de acuerdo en esto, por ejemplo. Pueden haber muchas lecturas acerca de infiltrados, lo que sea. Yo no puedo dar fe de ello. Lo que sí puedo dar fe es que a veces la frustración y el coraje hace tomar acciones como estas, que por ejemplo yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, ¿saben por qué? Porque el que tiene que responder es una persona. El que deberá responder y que tiene que responder y a la larga del camino va a responder es el presidente. Mis queridos amigos, en la empresa que es afectada, que ha sido pues ahí tirada como a modo de ejemplo o de símbolo de que están en desacuerdo. Hay mucha gente que trabaja ahí. Hay muchos jóvenes, chicos, personas y cientos de personas en relación de dependencia que tal vez piensan igual que usted, que tal vez piensan que el presidente no da ejemplo, que tal vez piensan que realmente sí, el presidente elude sus responsabilidades y que no termina siendo justo que ellos siendo empleados tengan que pagar impuestos y él saque su plata para no pagar. Pero al fin del camino, empleados y trabajadores. Y con ese dinerito alguien está manteniendo a su familia. Lo que quiero dar a entender, amigos, es que no podemos tomar actitudes de esa manera, convertirnos en lo que se critica, llenarnos de coraje y simplemente pues destrozar cualquier cosa sin ningún sustento real en ese sentido. Entonces es como hablar, por ejemplo, del cerco mediático, que yo estoy totalmente de acuerdo. Es verdad, hay medios que protegen y actualmente el presidente, el TC Televisión, por ejemplo, que ha protegido y ha ocultado y hasta ha mentido en torno a lo que ha ocurrido, porque fue una desfachatez haber emitido un informativo y ni siquiera sacar. Yo decía, bueno, a ver, ok, saquen que el presidente venció, saquen que Guillermo Lasso es el héroe, pero saquen también que han habido represiones, ¿verdad? Nada. Entonces, nada. Yo entiendo
Pero, por ejemplo, ese concepto no lo tienen que pagar los trabajadores. No tienen por qué pagarlo porque hay mucha gente que trabaja y que no le interesa el problema y que tal vez piensan igual que nosotros, pero que no pueden decirlo porque tienen que responder a su empleo. Entonces, no estoy muy de acuerdo en ese tipo de cosas. Infiltrados, no infiltrados, dañar la propiedad privada o pública, tampoco estoy muy de acuerdo. Entiendo, y esto también es consecuencia de un Estado que no está dando oídos, que no está dando resultados, que se está haciendo el loco. Básicamente se está haciendo el loco. No sé si tenemos algún otro video. No sé si ya lo habíamos visto, mi querida producción. Pero...